todos, ¿cómo están? Tengan la más cordial de las bienvenidas aquí a nuestro Polideportivo de Quillón. En una nueva clase estamos en nuestro taller de GAP para las que recién están ahí al otro lado de la pantallita viendo y dicen, ¿qué será esto? Este es nuestro taller de GAP de la Ilustre Municipalidad de Quillón, que va dirigida a todos ustedes con el mayor cariño del mundo. Así que espero que ya estén dispuestas, listos, porque allá igual tenemos alumnos hombres que están realizando nuestras clases. Yo les dije en la clase de ayer, que la tuvimos presencial, que hoy día íbamos a trabajar abdomen, así que ya saben que le estamos poniendo un poquito más de peso. Espero tengan listas sus botellas con agua ahí, botellas con agua de 1,5 litros, estamos excelentes. Porque en las clases presenciales estamos con mancuerna de 2 kilos, así que con una botellita de 1,5 litros, yo creo que 2 de 1,5 litros estamos bien. Si no se tiene, no importa, 1 kilo de arroz en cada mano, 1 kilo de sal, 1 kilo de azúcar en cada mano, da lo mismo, ¿ya? Lo que sea, pónganle, pero sí pónganle un poquito más de resistencia a los entrenamientos. Ahora sí, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como siempre, ustedes ya saben, primero nuestra movilidad articular, el calentamiento general y después ya vamos netamente a trabajar el abdomen. Calentamiento general, pero dirigido siempre a ponerle un poquito más de énfasis en nuestro abdomen, que es lo que trabajamos hoy día. Vamos, mueve ese cuellito. Vamos al otro lado. Mueve esos hombritos, llévelos arriba y atrás. Vamos, cambia hacia adelante. Piernitas separadas, moviliza esa cadera, vamos. Quedamos un poquito doloridos de ayer, de la clase de glúteos. Ahora es cuando se empieza a sentir el trabajo de la clase pasada, cuando nos empezamos a mover al otro día. Vamos, cambie de lado. Rodillitas, seguimos bajando. Un poquito de tobillo también. Manténganse siempre activas. Vamos al otro lado. Comience ya con la activación. Vamos, dale un poquito de ese trote en el puesto. Bracitos bien grandes. Dele atrás. Saltito, saque esa caderita adelante, abdomen en todo momento apretado. Alargue ese brazo. Abdomen apretado, recuérdelo, no afloje en ningún momento.
brazos, lleva rodilla arriba. Dale doble. Queda. Ponle harto énfasis en el trote, recuerda. Depende de ti las calorías que gastemos durante la clase. Depende de tu esfuerzo. 4 tiempos. Rotación del tronco. Saque ese hombro hacia adelante. Vamos, doble. Ponele ganas. Abdomen en contracción siempre. Últimas. Queda. Vamos, baja esa caderita. Toca talón. Vamos, aquí la caderita es la que tiene que estar abajo. Contracción lateral del abdomen. Ya, aquí no me sirve que esté moviendo la caderita hacia un lado y al otro, sino que tiene que estar quietita. Esa cadera firme. Mantenga la postura, lleve sus brazos arriba. Baja. Vamos, llega el talón. Sube esos brazos. Aguante esas piernas. Queda, vamos. Agüita cada vez que sea necesario. Sigue, sigue. Manitos a la 100. Acerca el pecho un poquito a la rodilla. Haciendo calor, sigue. Vamos, estamos acá. Queda.
Prepare ese puño. 2 por lado. Nos fuimos. Dale, saca ese puño con fuerza. Controla el movimiento desde la cadera. Punta de pie marca. Abdomen firme. Últimas. Queda. Prepara ese jumping. Sale. Vamos, vamos, sigue. Aguanta ahí. Queda. Posición sentadilla. Gira el tronco. Aquí lo mismo que el ejercicio pasado. Tú sigue. Caderas van firmes. Y hacemos solamente la rotación de la cintura hacia arriba. Manteniendo siempre el abdomen apretado. Dale, apura un poquito el movimiento. Baja. Sube. Vamos. Mantente ahí. Arriba y abajo. Brazos firmes. Rotación. Saca esos hombros adelante. Y concéntrate en que la cadera vaya firme. Quédate ahí, aguanta. Prepárate, nos vamos hacia un lado. Dale. Apura un poquito. Cambia al lado. Mantén abdomen apretado. Cambia. Cambia. Alarga ese movimiento, vamos. Cambia, últimas 8. Arriba. Excelente. Fuertísimos aplausos. Terminamos la primera parte. Terminamos nuestro calentamiento. Ahora sí nos vamos de lleno a trabajar el abdomen. Ya calentamos, estamos listos para el ejercicio. Pon en el piso tu colchonetita, lo que ocupes. Acuérdate que hoy día vamos a ocupar peso extra. Si no tienes peso extra, no importa, lo haces sin peso. Además que no en todos los ejercicios utilizamos peso. Así que si tú no lo tienes, da lo mismo. ¿Ya? Como yo les decía, pueden ocupar cualquier cosa. Pueden ocupar los kilitos de arroz, los tallarines. Si ustedes están recién empezando, si ustedes son parte de nuestros alumnos nuevos, lo pueden hacer sin peso. Ya, lo importante es que aprendan bien la técnica del ejercicio, cómo se lleva a cabo el ejercicio, los movimientos, y ahí ya le empiezan a poner peso.
son personas que han entrenado antes, ahí ya no es necesario, porque ya saben hacer los ejercicios más o menos. Cierto, es cosa de recordar nada más. Vamos. Busque sus materiales, busque sus implementos de trabajo. Yo me imagino que ya los tiene más o menos listos. Primer ejercicio lo vamos a hacer con peso. Este lo hemos hecho en nuestras clases presenciales, así que no debiera ser al menos difícil. Ya saben cómo se ejecuta el ejercicio, ya saben cómo se hace, pero igual siempre lo explicamos por si acaso. Cuesta un poco estar con el micrófono y con las barras. Yo lo voy a hacer, o sea, con las mancuernas yo lo voy a hacer sin peso para mostrar, pero ustedes saben que hay que tener, yo tengo en mis mancuernitas una en cada mano. Vamos, inclino el tronco hacia atrás, espalda derechita, levanto las piernas, busco el balance y en esta posición se mueven las piernas y los brazos. Ahí. Cuando el brazo baja, pasa por debajo de la pierna, la rodilla se acerca al pecho. Ya el brazo no se hiperextiende atrás, sino que lo abro solamente un poco, que no me pase el hombro hacia atrás. Ya. Vamos a comenzar con 12. Y ahí le vamos a seguir aumentando un poquito. Ya. Vamos, comiencen en 3, 2, 1, vamos. Terminamos las primeras 12, excelentísimo. Vamos a subirle a 15. Vamos a ver cómo andamos y si no le subimos a 20. ¿Ya? Estamos haciendo ese método ahora de entrenamiento, pirámide ascendente. Le vamos poniendo en cada repetición en la que se pueda. Vamos aumentando un poquito más. ¿Cierto? Vamos aumentando las repeticiones. Ustedes están acostumbrados a eso, estoy seguro que en sus casas quedan con gusto y quieren seguir aumentando y después vamos a mantener esa repetición. Ya, prepare la segunda. Comenzamos en 3, 2, 1, 15. Excelentísimos. Yo creo que le vamos a aumentar un poquitito, ¿ah? Vamos a aumentar a 20. Vamos a terminar la tercera de 20. Preparadísimas, preparadísimos. Vamos, concéntrense. Vamos a hacer 20. Comenzamos en 3. Muy bien. Excelente. Tomando agüita. Siguiente ejercicio. Boca abajo. Vamos a hacer en planchita. Vamos a llevar la rodilla al codo.
2 por pierna. Por cada pierna contamos una. Ya, hago 2 con una pierna, sería 1. Con la otra pierna, 2. Y así vamos a hacer 10. La idea aquí es tratar de mantener la posición de la plancha, que no se le levante mucho la cadera. Y largo el movimiento de la rodilla, lo más adelante posible. No que salga 2, al otro lado 2, no. Vamos, concentrándose en el cuerpo, concentrándose en los músculos que estamos trabajando en este momento, ¿ya? 10 por pierna. Comenzamos en 3, 2, 1, vamos. Vamos 2, 3, 4, 5, alargue esa pierna. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Se siente igual. No lo hagan rápido, no ocupen como el vuelito que da el ejercicio de uno al otro lado, no. Llevan un lado la pierna, anulan el movimiento, anulan el vuelo y sale la otra nuevamente. ¿Ya? No se apuren, acuérdense que ya no estamos trabajando tan rápido, estamos trabajando un poco más lento, más controlado cada movimiento. Va. Segunda. Vamos a hacer 12. ¿Listas? ¿Listos? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Está costando un poquitito más. ¿Se dan cuenta? Incluso el pie lo alargo un poquito para que la rodilla llegue bien arriba. Para que llegue bien adelante, lo más cerca del codo posible. Eso también me ayuda a mantener el esfuerzo un poquito más de tiempo del abdomen ahí manteniendo la postura. ¿Ya? Vamos, tercera. Tercera de 16. Acomódese. Sube esta caderita. Comenzamos. 1, alargue un poquito el pie. 2, 3, no se apure. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien. Agüita y seguimos. Vamos a ocupar ahora la botellita con agua. Vamos, también lo hemos hecho. Tiene la botellita para que no se le caiga el agua. Ahí va la botellita. Justo en el centro de su cadera. Ahí sí, pero acomodo la botella en el centro de mi cadera. Paso el pie hacia un lado y vamos a hacer 40 repeticiones. 10 por arriba,
10 por el lado, 10 por arriba, 10 por el lado. Vamos a mostrar primero. 10 por arriba, 10 por el lado, con apoyo de mano atrás, la manito, la punta de los deditos va mirando hacia adelante. Acomódese. Comenzamos en 3. 9, 10, cambie. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, arriba. 21, 22, 23. $40. Ay, excelente. Yo les digo 3 y ustedes cuentan 2. 1 y comenzamos todos juntos porque ahora con el micrófono así ya no es lo mismo cuando teníamos el micrófono inalámbrico que yo hablaba todo el rato. En cambio ahora ya no puedo. Salvados ustedes que no me tienen que escuchar todo el rato. Ya, vamos por la segunda. Comenzamos por el costado ahora en la segunda. Aunque si se equivoca empieza por arriba, no importa, total igual, son 40, son 2 y 2. Ya, comenzamos. 3. Las últimas 10 ya. Las últimas 10 ya se nota que están costando. Acomode. Toma agüita si quieres, que a la última. Vamos, prepárese, comenzamos por arriba. Vamos como en la cumbia, por arriba, por abajo. La cuenta. Ya. Prepárese. Última. Y cambiamos de ejercicio. Comenzamos en 3, 2. Somos lo que te mueve. 40. Muy bien, excelente. Descanse un pelín, un minutito, antes de explicar el siguiente ejercicio. Somos lo que te mueve. Con los pesitos vamos a hacer el siguiente ejercicio. Como siempre lo voy a explicar primero sin peso. Después le ponemos peso. Manitos van, bracitos van estirados, piernitas también. Imagínense que el micrófono es la mancuerna. Despego escápulas del piso. No me esfuerzo por despegar el tronco completo, que si no me voy a aparecer. Va a parecer imposible. Prueba. Miren, fíjense bien en la espalda. Despego escápulas del suelo. Ahora voy a tratar de despegar toda la espalda del suelo para que vean la diferencia.
Es prácticamente prueba imposible para mí, no puedo. Ya, así que ustedes esfuércense por despegar las escápulas del suelo. La contracción aquí va a la altura del estómago. Donde va la boquita del estómago, ahí se hace la contracción. No se esfuercen por tratar de llegar lo más arriba, o sea, sí, por tratar de llegar lo más arriba, pero la contracción va a la altura de la boca del estómago acá. No tratan de despegar la espalda completa del piso. Eso. Vamos a hacer 12. Listos. Piernitas estiradas, bracitos también. Comenzamos en 3. Vamos a hacer 12. 2, 1. Ahí terminamos las 12, ¿sí? Sintieron la contracción a la altura del estómago. Excelente, está bien hecho. Están trabajando donde se debe, a donde va apuntado el ejercicio. Si no les dolió nada, no sé qué estaban tratando de hacer. Pero acuérdense, despego las escápulas del piso. La paletilla. Ya, trato de despejarla del piso. No la espalda completa. Contracción ahí cortita nomás. Vamos a hacer de 16. No, de 14. Vamos a ir subiendo de 2 en 2 nada más. De 14, comenzamos en 3. Ahí sí terminamos los 14. Excelente. De que trabaja el abdomen, trabaja. Así que concéntrense ustedes en hacer lo mejor posible cada ejercicio. Concéntrense en su cuerpo. Vayan ahora contando las repeticiones solamente, porque antes las contaba yo. Ahora no me escuchan mientras estamos haciendo el ejercicio. Así que concéntrense en las repeticiones y en su cuerpo. Concéntrense en ustedes, ¿ya? En cada músculo que están utilizando. Cuando bajo, apoyo nuevamente la espalda, así tal cual como estoy ahora. Apoyo toda la espalda en el piso y vuelve a salir con fuerza, contracción a la altura del estómago. Últimas 16. Comenzamos en 3. Excelentísimo. Vamos, terminamos. Aguante. Todavía nos queda clase. Vamos arriba. En posición de planchita vamos a trabajar oblicuo. Caderita la vamos a dejar caer hacia un lado y hacia el otro. Vamos a comenzar con 20. En cada lado 50. No se preocupen que antes de empezar, si los alumnos nuevos están medio colgados ahí en la casa, no saben chuta, qué viene ahora. Yo siempre les muestro los ejercicios antes de comenzarlos, por si acaso, por si hay alguno por ahí, algún alumno nuevo que lleve poquito tiempo o que esta sea su primera clase. Para que no quede ninguna duda. Vamos, yo les dije posición de planchita. Ay, recuerden que la caderita, el pompino va arriba, cadera adentro, y ahí bajamos hacia un lado y hacia el otro.
En caso me cueste realizar este ejercicio, no lo puedo hacer. Mantengo la posición de la plancha. Si soy alumno nuevo, puede que me cueste un poquito más. Si ya llevo harto tiempo entrenando, lo más probable es que no. Ya no debiera costarle. Entonces, o si, bueno, igual cuesta un poquito el esfuerzo, pero lo pueden hacer. Que cueste no quiere decir que no se pueda. Pero los alumnos nuevos, mantén la postura ahí, entonces. Mantén la postura de plancha. Vamos a hacer 20. Ahora sí. Prepárese, vamos a comenzar. Comenzamos en 3, 2, 1, dale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente. Como si nada. Si quedaron con ganas de más, ahora le vamos a poner más. Ya la escucho desde aquí, ya no, profe, 25, 26. Vamos a hacer la segunda de 30. Más de alguna por ahí tiene que haber dicho, no, pongámosle 30. Así que yo de aquí la escucho. Y vamos a darle con 30. Acomódese. Caderita despegada del piso. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Excelente. Un 7 como siempre para todos. Nos queda la tercera, la última, ¿cierto? Vamos a ponerle un poquito más también, a ver cuánto dicen en la casa, a ver si la logro escuchar desde acá. La Moni yo sé que está pidiendo 40. Así que vamos a ponerle 40. ¿Cierto? Ustedes saben que yo siempre me quedo con la apuesta más alta. Que me estoy diciendo por ahí alguna 50. Ya, ahí como estamos en la clase, en la presencial, ahí tienen que decir 50. Y vamos con 50, ya. Ahora solamente con 40. Prepárese. Acuérdese, mete esa caderita. Subo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 29, 40. Excelente. Ustedes saben, yo a veces quedo con la duda si las cuento todas o no las cuento todas. Si no las hago todas, usted hágalas en su casa todas. Y también terminamos hoy ya con esta planchita de 2 minutos. Y ya de a poquito vamos a ir aumentando esos 2 minutos. Ya no van a ser 2 minutos, vamos a tener que subirle a 2 minutos y medio. Ya. Siguiente ejercicio. Vamos a tratar de mantener las escápulas despegadas del piso lo más que se pueda. Vamos a mantener despegadas las piernas del piso. Está difícil, se puede. Vamos a hacer 10 nada más. A ver qué tal andamos, ¿ya? Prepárese. Acuérdese, yo me imagino que en este rato que estoy hablando aquí usted está tratando de hacer el ejercicio en su casa para que cuando empecemos con las 10 repeticiones salgan espectaculares las 10. Acuérdense, trato de mantener escápulas despegaditas del piso y los pies también. ¿Ya? Vamos a hacer 10. Comenzamos en 3, 2,
Está acuático, cuesta. Vamos a mantener las 10. Las 3 de 10. Uf. Así que vamos. Dele lo más que pueda. Esfuércese. Cuando regreso, no apoye la espalda en el suelo. Bueno, la parte baja de la espalda sí. Ya salgo adelante, despego un poquito más la espalda del piso, pero las escápulas van siempre arriba. Igual que las piernas. Ya siempre despegada de la colchoneta. Vamos, y no se apure. Controlando, hágalo lento. Vamos, prepárese para la segunda. Comenzamos en 3. Aquí lo que más cuesta es cuando estamos abajo y sin ningún apoyo, solamente con la fuerza del abdomen, tratar de subir arriba. Sí. Tratar de subir y girar. Porque otra vez estamos en la colchoneta, entonces ahí nos apoyamos un poquito y subo. En cambio acá estamos con la espalda alta en el aire. Entonces eso es lo que más cuesta. Manteniendo ahí la postura, que no se apoyen las escápulas en la colchoneta. Vamos, últimas 10. Siempre no saliéndose, por supuesto, los márgenes de cómo se ejecuta bien el ejercicio. Trate de hacerlo como más le cueste. Vamos, prepárese. Comenzamos en 3, 2. Mientras más arriba esté, menos cuesta. Así que trate de mantener la posición bien pegadita, bien cerca de la colchoneta, pero la escápula siempre es pegada de la colchoneta. Lo más horizontal posible. Excelente. La clase presencial lo vamos a ver de nuevo y vamos a ir repasando las cosas. Siguiente ejercicio. Este ya lo habíamos hecho otras veces. Y levantamos las piernas, van en dirección al techo, ¿cierto? No van atrás, independientemente de que las piernas pasen hacia atrás un poco o se vean que van en dirección hacia atrás, no, va en dirección al techo. Como yo subo con fuerza, se tienden a pasar un poquito de la mitad hacia atrás, pero mi intención tiene que ser al techo, ¿ya? Que si no se pierde demasiado la técnica del ejercicio, entonces tiene que ser en dirección al techo. Prepárese. 10 elevaciones cada vez que subo en dirección al techo, cuento. Las manitos van por el costado, vamos a mostrarle una vez por si acaso. Eso. Se ven las piernas que van, se nos pasan un poco hacia atrás, pero la intención va hacia el techo. Ahora sí que no quede duda. Comenzamos en 3. Recuerden que eran 12. A veces cae muy fuerte la cadera, nos cuesta mantenerla arriba, pero usted tiene que tratar de hacer el esfuerzo, ¿ya? Cada vez esté más arriba esa cosa, que cueste menos bajarla aquí. A ver, bajarla más suave, lo más suave posible, haciendo el control desde el abdomen, ¿ya? Si no resulta tanto, no importa, tampoco va a ir saliendo, pero siempre yo les hablo de la intención del movimiento. Pónganle harta intención, que se quiera hacer así, y ya no resulte, no importa, eso va con el tiempo, pero pongámosle todas las ganas. Vamos, segunda, pongámosle 14, ¿cierto? Ya, comenzamos en 3, 2,
14, excelentísimo. Vamos a terminar con 16, la última. Descanso unos 20 segunditos. Ya, vamos con la tercera, 16. Comenzamos en 3. Muy bien. Ahora sí nos vamos con nuestra planchita de 2 minutos. Tome agüita, descanse. Prepárese psicológica y físicamente para nuestra planchita de 2 minutos. Todos preparados, planchita 2 minutos. Cuando tenemos la presencial, vamos a tratar, recuérdenme, y me dicen ya, pues ya está bueno 2 minutos, vamos a la 2 y medio, ¿cierto? A ver qué tal. Ya, recuerden que yo les tomo el tiempo. Ustedes me dicen que yo les pongo tiempo, pero no les pongo tiempo. De repente, los últimos 10 segundos ya puede ser. Cuento un poquito más lento. Pero los otros no. Ay, que me da la impresión como que la estuviera mirando. Me gusta más de frente hacer la plancha que me da la impresión que la estoy mirando. Ya, 2 minutos. Prepárese. Ahora sí, vamos. Acomódese, comenzamos en 3, 2, 1, arriba. Vamos. Prepárese, concéntrese. No piensen, no, acuérdense que yo les digo que aquí no hay espacio para el no puedo. Siempre digan, voy a intentarlo, voy a tratar, voy a dar lo mejor de mí, pero nunca el no puedo. Por último me cuesta. No sé, me cuesta, pero no digan no puedo, porque si no ahí su cerebro como que se bloquea y dice no puedo. No. En toda cosa de la vida siempre, nunca digan no puedo. Aguanta, yo siempre trato de hablarles harto, porque mientras uno más habla, más rápido se pasa el rato. Ven, y ya vamos a llevar casi 45 segundos llevamos. Así que vamos aguantando. Si usted todavía no ha bajado, excelente. Si usted bajó, vuelva a subir nuevamente y aguante lo más que pueda. Aguantando.
Miren, ya como si nada, 1 minuto. Excelentísimo. Tienen que traer alguna papita chiquilla ahí para las clases para aguantar los 2 minutos, los 2 minutos y medio que se nos vienen de plancha. Alguna noticia, vamos a estar igual que en la escuela, alguna noticia, alguna efeméride, alguna anécdota que les haya pasado. Siempre es preferible estar ahí escuchando alguna cosa y no estar pendiente de que ya no puedo, que me cuesta, que en cualquier momento bajo. No. 1 minuto 30 segundos, ya vamos los descuentos. A mí me están tiritando un poquito los brazos, no sé a ustedes, ¿ah? Vamos, que no se le levante la caderita, firme esos brazos, aguante ese core, como le quieran decir, la zona media. Vamos, sean 10, 9, 8, no baje, 6, 5, 4, 3, 2, 1, excelentísimo, fuertísimo ese aplauso para usted. No pierdan la posición, de ahí subimos después, nos damos nuestro chocale virtual de todas las clases para finalizar con ánimo, con ganas. Vamos, manitos puestas en la colchoneta. Vamos, cambiamos arriba. Boca arriba, boca arriba. Rodillas flectadas, bracitos abiertos. Dejamos caer hacia un costado las rodillas y ahí estiró. Inhalo y exhalo profundo, relájese. Vamos, vuelvo al centro. Bajo nuevamente. Al otro ladito ahora. Vuelve al centro, vamos arriba. Vamos, cruza. Cambiamos de lado. Vuelvo suavecito. Pies paralelos uno al lado del otro. Bajo. Subo suavecito, acomodamos y ahora sí, un fuerte aplauso y nos damos nuestro chocale virtual de todas las clases. Muy bien, terminamos con todo el ánimo. Espero ya mañana nos podamos ver, creo que sí, si el tiempo nos acompaña. Mañana trabajamos tren superior con todas las ganas, así, porque ustedes saben, no solo de glúteo, abdomen y piernas vivirá el hombre, así que también tenemos que trabajar otros grupos musculares importantísimos como son pecho, espalda y brazo también, que ahí tenemos que sacar ñeque para poder llevar las bolsas de las compras. Un fuertísimo aplauso para todos ustedes, un abrazo bien apretado a la distancia, sí, por supuesto, no podemos darnos abrazos apretados presenciales a la distancia nada más. Tomen harta agüita, aliméntense lo más sanito que puedan. Yo sé que en este tiempo cuesta tanto, pero hay que tratar de hacerlo, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase, esperemos sea presencial. Chao, chao, que estén bien.